En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Anteriormente, Europa vivía en un periodo de paz, pero a la vez lleno de tensiones que lo rodeaban. Luchaban para obtener más territorio. Francia reclamaba las regiones de Alsacia y Lorena a Alemania. Austria, Hungría y Rusia querían controlar los Balcanes. Alemania se puso delante de Gran Bretaña siendo la primera potencia industrial, lo que produjo tensión entre ellas. Otro de los grandes motivos de este gran conflicto fue el nacionalismo, ya que cada país quería tener su propio idioma, su bandera, sus costumbres. El crecimiento industrial en Alemania era espectacular. El Reino Unido perdió capacidad competitiva y entre los países surgieron rivalidades para conseguir la hegemonía del comercio internacional. Las ideologías nacionalistas enfrentaban unos pueblos con otros. Europa estaba en un periodo de paz, pero esta paz no era una paz total, sino que todos los países tenían tensión entre ellos, y por tanto este periodo se denomina paz armada. En este periodo se inicia una carrera de armamento. Las naciones establecen una serie de pactos para no quedarse aisladas en caso de guerra. Estos pactos son Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Triple Alianza, formada por Italia, Alemania y Austria-Hungría. La guerra estalla el 28 de junio de 1914. Un estudiante serbio asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando, por lo que se inicia el atentado. Debido a los pactos establecidos entre países, en este conflicto intervinieron las naciones pertenecientes a ambas alianzas. Austria le declara la guerra a Serbia, y ahí cuando se pone en juego la alianza. Rusia, aliada de Serbia, declara la guerra a Austria. Alemania, aliada de Austria, se declara a Rusia. Francia se moviliza, Alemania le declara la guerra, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania, y así es como un conflicto local se convierte en una guerra. Esta guerra experimentó 4 fases, de las cuales distinguimos. Primera fase, año 1914, la guerra de movimiento. Segunda fase, 1915 a 1916, la guerra de posición. Tercera fase, la crisis decisiva de 1917. Y por último, la cuarta fase, que marca el fin de la guerra. Esta fase se conocía como guerra de movimiento. También se le llamaba guerra relámpago, haciéndose una comparación con los relámpagos. Esta fase es conocida así porque se atacaba por varios frentes, es decir, mientras se atacaba por el frente oeste y todas las tropas aliadas se dirigían allí, el enemigo atacaba simultáneamente por el este, haciéndose así más fácil la penetración en la zona enemiga y conquistando así más territorio. En este caso, los alemanes invaden Bélgica, atacan Francia e inician un desvío hacia el suroeste. Mientras tanto, los franceses se dan cuenta y advierten de la maniobra y contraatacan. Mientras tanto, los austrohúngaros invaden Serbia y los rusos invaden Alemania, y estos finalmente son derrotados por el alemán Hindenburg en la batalla de Tannenberg. Esta táctica fracasa y se decide cambiar la estrategia militar. Fracasa por el propio hecho de que mientras los alemanes invadían territorio por un lado, se lo arrebataban por otro sitio, y así pasaba con todos los países. La segunda fase era conocida como la guerra de posición. Esta estrategia militar trataba de colocarse en trincheras un bando enfrente del otro, y se comenzaba una guerra de desgaste. Los soldados tenían que pasar meses e incluso años en las trincheras en condiciones muy duras. Las trincheras eran prolongadas centenares y centenares de kilómetros. Y entre trinchera y trinchera estaba la tierra de nadie, es decir, que no pertenecía ni a un bando ni a otro. Los militares se adaptaron a esta forma de vida y diseñaron los trajes de camuflaje, los lanzallamas. Mientras tanto, en el oeste, se libran las grandes batallas. El general francés Pétain vence a los alemanes en la batalla de Verdún, y cuando Alemania se rehace, invade Rumanía. Tercera fase. Comienza el cuarto año de guerra. Las tropas están exhaustas, debido al desgaste que le ha supuesto la guerra. En las calles, mientras tanto, hay manifestaciones pacifistas, huelgas
y esto provoca una gran crisis en el año 1917. En este mismo año, en octubre, empieza la Revolución Rusa, donde el zar es destronado y se cambió el rumbo de la guerra. Se le confía el poder al general francés Clemenceau, ya que era un hombre enérgico y estaba decidido a luchar hasta el final. Mientras tanto, Alemania hunde la flota estadounidense, que venía a traerle suministros a Francia, y esto hace que Estados Unidos le declare la guerra a Alemania. Cuarta fase. Esta fase marca el final de la guerra. Los aliados eligen al general Foch, que lanza una ofensiva general a todos los frentes, y en pocos días se produce la derrota total. Alemania creó la frontera a su antojo y firmó la paz con Rusia, es decir, firmó el Tratado de Brest-Litovsk y traslada las tropas al oeste. El final de la guerra se produce cuando Turquía firma el armisticio el 30 de octubre de 1918. Austria se rinde el 3 de noviembre y el 9 de noviembre abdica Guillermo II y en Berlín se proclama la República. El día 11 los alemanes firman el armisticio.